¿Te has parado alguna vez a pensar cómo la historia de Isaac, hijo de Abraham, es un verdadero tesoro escondido en las páginas de la Santa Biblia? Pocos conocen la profundidad espiritual que revela este viaje, un camino lleno de milagros, pruebas de fe y profecías que hablan directamente a nuestro corazón hoy. Si sientes que tu vida espiritual está estancada, que las promesas de Dios parecen lejanas, este video es para ti. Aquí descubriremos juntos los secretos del nacimiento milagroso de Isaac, el sacrificio que casi lo cambió todo y cómo la fe firme puede transformar incluso los desiertos de la vida en tierras de prosperidad. La palabra de Dios trae enseñanzas profundas, como las parábolas de Jesús, que nos muestran que Dios actúa en el tiempo oportuno y que la salvación es para todos, incluso cuando todo parece perdido. Verás cómo la oración, el ayuno y la alabanza forman la armadura de Dios que nos protege en los momentos difíciles. No es casualidad que esta historia sea un verdadero devocional viviente para cualquier cristiano que busque una reflexión diaria que fortalezca su caminar. Si estás listo para abrir tu corazón y permitir que el Espíritu Santo guíe este estudio bíblico, quédate conmigo hasta el final. Te garantizo que el mensaje de fe que recibirás aquí renovará tu esperanza, traerá sanidad espiritual y revelará el propósito de Dios para tu vida. Pero primero quiero invitarte a suscribirte al canal. La mayoría de las personas que lo ven aún no están suscritas. No te pierdas ningún contenido transformador que pueda cambiar tu vida espiritual para siempre. Así que toma tu Biblia, prepara tu corazón en oración y acompáñame en este bendito viaje de fe en Jesucristo. Descubramos juntos la historia que todos necesitan saber sobre Isaac, hijo de Abraham. Cuando hablamos de la vida de Isaac, es imposible no maravillarse del milagro que representó su nacimiento dentro del propósito de Dios para la humanidad. Piénselo, Abraham y Sara, una pareja de ancianos que vivía en una época en la que la expectativa natural era que no tendrían hijos, recibieron la promesa divina de que serían los padres de una gran nación. La Santa Biblia nos dice en Génesis 17, 16, 19, que Dios le anunció a Abraham que Sara le daría un hijo, aún después de tantos años sin tener hijos. Esta promesa no se refería solo a un bebé, fue la continuación del pacto de Dios con su pueblo, un hito en la trayectoria de la salvación, un verdadero milagro en medio de la incredulidad humana. Es asombroso pensar cómo fue puesta a prueba la fe de Abraham y Sara y cómo el Espíritu Santo guió sus corazones a confiar en la palabra de Dios, incluso cuando la lógica natural decía lo contrario. Este nacimiento milagroso no es solo una historia antigua, sino un poderoso mensaje de fe que abarca los siglos. Muchas veces también nos enfrentamos a desiertos en nuestra vida espiritual, momentos de espera y silencio donde parece que Dios no actúa. Pero así como Abraham y Sara perseveraron en el ayuno y la oración, apoyándose en la armadura de Dios y en su fe inquebrantable, también nosotros estamos llamados a confiar en las promesas de Jesucristo, incluso cuando todo parece imposible. La devoción que podemos llevarnos de este acontecimiento es el llamado a la reflexión diaria sobre la paciencia y la confianza en la obra del Espíritu Santo, que obra milagros en el tiempo oportuno, según el propósito de Dios. En definitiva, este nacimiento es un testimonio cristiano que nos inspira a nunca rendirnos, a seguir orando, alabando y creyendo en la salvación que Jesucristo trajo a todos nosotros. Además, vale la pena destacar el simbolismo de este nacimiento para la vida cristiana. Isaac significa risa, porque Sara se rió con la noticia, pero también porque el milagro de Dios provoca alegría y transformación. Esta risa nos recuerda que la fe verdadera trae esperanza y sanación espiritual a nuestros problemas. ¿Y tú has sentido alguna vez esta alegría en tu viaje? ¿Alguna vez has experimentado el milagro de Dios en medio de una situación que parecía desesperada? Así es exactamente como funciona la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Lista para traer luz y vida donde hay oscuridad y desesperación. El nacimiento de Isaac nos enseña que la fe auténtica nace en la tierra de la espera y del abandono en las manos del Padre, que todo lo sabe y todo lo puede. Pero no podemos olvidar que este episodio también está conectado con las parábolas de Jesús, donde habla de la importancia de una fe tan pequeña como un grano de mostaza que puede mover montañas. Mateo 17:20. La historia de Abraham y Sara y el nacimiento de Isaac es un ejemplo práctico y bíblico de esto. Aun cuando parece que lo imposible nos rodea, el poder de Dios a través del Espíritu
Espíritu Santo puede realizar milagros que transforman toda nuestra existencia. Por tanto, el estudio bíblico de este pasaje debe ser más que un relato histórico. Debe ser una invitación a una relación más profunda con Dios, a través de la oración ferviente, la alabanza constante y el ayuno que fortalezca nuestra alma en la lucha espiritual diaria. Y es con esta reflexión que podemos prepararnos para el siguiente paso en este increíble viaje, el sacrificio de Isaac o Akedah, uno de los momentos más poderosos y desafiantes de la Santa Biblia, que nos revelará aún más sobre la fe, la obediencia y el propósito divino para nuestras vidas. Quédate conmigo, porque esta historia tiene un mensaje de fe que fortalecerá tu caminar cristiano como pocos y traerá luz a tu comprensión del fin de los tiempos y de la salvación que nos ofrece Jesucristo. El momento del sacrificio de Isaac, conocido en la tradición bíblica como Akedah, es quizás uno de los pasajes más intensos y profundos de la Santa Biblia, que revela el máximo grado de fe, obediencia y entrega al propósito de Dios. Imaginemos a Abraham, ya anciano, recibiendo una orden que parecía incomprensible: sacrificar a su hijo amado, el hijo de la promesa, el nacido por milagro del Espíritu Santo. En Génesis 22 vemos un escenario lleno de tensión espiritual, una verdadera prueba de fe. Abraham, con plena confianza, se levanta de madrugada, prepara todo y sale en silencio, guiado por la palabra de Dios, por la oración interior y la alabanza, incluso en medio del dolor que ciertamente consumía su corazón. Esta historia no es solo histórica, es una lección para la vida cristiana. La verdadera fe exige una entrega total, incluso cuando el camino parece difícil y oscuro. Aquí vale la pena recordar el papel esencial de la oración, porque Abraham no solo obedeció, sino que oró en silencio, buscando la guía del Espíritu Santo a cada paso. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia del ayuno y la oración en los momentos decisivos, porque es en este diálogo profundo con Dios que recibimos la fuerza para seguir el camino de la obediencia. La Biblia nos muestra que, a pesar del sufrimiento, la promesa de Dios siempre se cumple, porque en el último momento el ángel del Señor interviene, proporcionando el carnero para el sacrificio en lugar de Isaac. Génesis 22, 11, 13. Esta sustitución simboliza la gracia divina y la salvación que nos trajo Jesucristo, ofreciéndose como Cordero perfecto para salvar a la humanidad. Por lo tanto, Akedah no es solo una historia antigua, es una profecía viviente del sacrificio redentor de Cristo. Además, el sacrificio de Isaac es una invitación a examinar nuestra propia armadura de Dios. ¿Estamos dispuestos a entregar lo que más amamos en las manos del Padre, confiando plenamente en su propósito? En la vida cristiana nos enfrentamos a desafíos que ponen a prueba nuestra fe, y es en este momento cuando el testimonio cristiano adquiere su fuerza más genuina. Podemos aprender de Abraham a no flaquear, a mantener la alabanza aún frente a la adversidad, porque el Espíritu Santo obra milagros en quienes perseveran en la fe. Es también un llamado a reconocer el propósito de Dios detrás de las pruebas, entendiendo que cada desafío es una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarnos a Jesucristo, la fuente de nuestra salvación y esperanza. Por otra parte, este episodio tiene gran importancia en el contexto del fin de los tiempos y de las profecías bíblicas, ya que revela la sumisión total que Dios espera de sus hijos. Es como si fuera una parábola viviente que enseña que la verdadera fe no es solo creer, sino actuar según la voluntad de Dios, incluso cuando no comprendemos plenamente sus planes. Y aquí viene una valiosa reflexión. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a seguir el llamado divino con valentía y humildad? La Biblia es clara al decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y Abraham es el máximo ejemplo de esta fe, obrando a través de la obediencia. Este pasaje debe ser estudiado cuidadosamente en nuestras devociones, porque lleva un mensaje eterno sobre la confianza, el amor y la redención. Finalmente, al meditar en el Akedah, llegamos a una comprensión más profunda de la misión de Jesucristo en la tierra. Él mismo se hizo cordero sacrificado para que pudiéramos alcanzar la salvación, cumpliendo el plan perfecto de Dios Padre. Este sacrificio es una fuente de curación espiritual para todos los que creen y nos inspira a una vida de oración, alabanza y servicio, reflejando la luz del Evangelio en cada acción. Si Abraham fue recompensado por su fe, también lo seremos nosotros cuando dejemos que la palabra de Dios guíe
en nuestro camino. Y así pasamos al siguiente capítulo de la vida de Isaac, su matrimonio con Rebeca, una unión que lleva el sello de la providencia divina, llena de enseñanzas que edificarán aún más su fe y su camino cristiano. El matrimonio de Isaac con Rebeca es mucho más que una simple unión entre dos personas. Es una clara manifestación del propósito de Dios en las vidas de quienes buscan su voluntad a través de la oración y el estudio bíblico. Después de tantos años de espera y de fe firme, Abraham envía a su siervo a buscar una esposa para Isaac, confiando en que Dios guiaría ese encuentro. Esta historia nos recuerda que en la vida cristiana es esencial buscar la guía del Espíritu Santo en cada decisión importante, especialmente cuando se trata de relaciones y elecciones que impactan nuestro propósito divino. La oración y la alabanza fueron instrumentos vitales para que el sirviente encontrara a Rebeca en el momento exacto, mostrando cómo la fidelidad a Dios siempre resulta en milagros. El siervo de Abraham, guiado por la armadura de Dios, esa protección espiritual que fortalece la fe, hace una oración sencilla y profunda, pidiendo a Dios que le muestre la mujer adecuada a través de una señal específica. Génesis 24, 12, 14. La respuesta inmediata y precisa revela la importancia de la comunión diaria con Dios, del ayuno y de la oración, para alinear nuestra voluntad con la suya. En la vida de cada cristiano, aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo es esencial para cumplir el propósito de Dios. Y este pasaje es un ejemplo vivo de cómo la fe activa, apoyada en la palabra de Dios, puede abrir puertas que parecen imposibles. Además, el testimonio cristiano del sirviente muestra que confiar en la providencia divina trae paz incluso en tiempos de incertidumbre. Rebeca, a su vez, demuestra un corazón dispuesto y abierto al llamado divino. Ella no duda en responder a la invitación a unir su vida a la de Isaac, mostrando que la fe se manifiesta también en la voluntad de seguir el proyecto de Dios, incluso si esto supone salir de la propia zona de confort y afrontar nuevos desafíos. Esta actitud nos inspira a reflexionar sobre cómo podemos, en nuestra vida cristiana, convertirnos en canales de la gracia divina, dispuestos a abrazar las oportunidades que Dios pone ante nosotros. Cuando ella llega, el encuentro entre Isaac y Rebeca está marcado por una bendición, simbolizando que un matrimonio basado en la fe y la oración es bendecido y protegido por el Espíritu Santo. Es interesante notar cómo esta historia se conecta con las parábolas de Jesús, que a menudo resaltan la importancia de preparar el corazón y estar listo para el reino de Dios. Así como Rebeca fue elegida para un propósito específico, cada uno de nosotros tiene una misión única, y el matrimonio es un paso crucial para cumplir esa misión con integridad y amor. El matrimonio cristiano no es solo un contrato social, sino una verdadera comunión espiritual que fortalece el testimonio cristiano ante el mundo. Aprender a orar juntos, a apoyarnos unos a otros y a buscar la palabra de Dios en familia son enseñanzas que surgen naturalmente de esta historia. Finalmente, el matrimonio de Isaac y Rebeca nos invita a reflexionar profundamente sobre la importancia de confiar en la providencia divina y obedecer los planes de Dios para nuestras vidas. Cuando dejamos el control en sus manos, incluso los pasos más inciertos se convierten en parte del milagro que Dios realiza para nuestra salvación y crecimiento espiritual. Así, esta unión es una invitación a cada cristiano a fortalecer su relación con Jesucristo y permanecer firme en su fe, sabiendo que en cada etapa el Espíritu Santo lo va guiando y fortaleciendo. Ahora pasemos al siguiente capítulo, donde la vida en el desierto y la prosperidad de Isaac nos enseñan más sobre cómo vivir con fe en tiempos de adversidad. La vida de Isaac en el desierto es un testimonio vivo de la fidelidad y el cuidado constante de Dios, incluso cuando enfrentamos dificultades y aparentes desiertos en nuestro camino espiritual. Dios, a través de la Santa Biblia, nos muestra que la vida cristiana no está libre de desafíos, pero que la verdadera prosperidad espiritual viene de la perseverancia en la fe y la obediencia a la palabra de Dios. Isaac heredó la promesa hecha a Abraham, pero su camino estuvo marcado por momentos en los que parecía estar en el desierto, un lugar de soledad, pruebas y aprendizaje. Es en este contexto que Dios obra un milagro silencioso: sanidad espiritual, fortalecimiento del carácter y la revelación del propósito de Dios en la vida de su hijo. Durante este tiempo, Isaac
experimentó una prosperidad que no se limitó a los bienes materiales, sino principalmente a las bendiciones espirituales y a la expansión de su territorio, de acuerdo con la promesa divina. El Apocalipsis nos advierte de las pruebas al final de los tiempos, pero también nos asegura que quienes permanezcan en la armadura de Dios y en la oración constante serán fortalecidos para superar cualquier adversidad. Isaac no estaba limitado a condiciones difíciles. Cultivó la fe, practicó la oración ferviente y alabó a Dios con firmeza, incluso cuando las fuentes de agua parecían secarse. Es este tipo de vida cristiana la que nos inspira a mantener nuestros ojos fijos en Jesucristo, confiando en el milagro de la provisión divina. El encuentro de Isaac con los filisteos, quienes intentaron disputar con él por los pozos que había cavado, nos recuerda que el caminar de la fe implica confrontaciones, pero Dios garantiza la victoria a quienes se ponen la armadura de Dios y permanecen firmes en su confianza. La Biblia nos dice que Isaac cavó nuevos pozos sin aferrarse a las pérdidas anteriores, demostrando que la vida cristiana requiere resiliencia y la búsqueda continua de la voluntad del Señor. Esta historia nos enseña que incluso cuando enfrentamos rechazo, pérdida u oposición, la salvación que Jesucristo nos ofrece es una fuente inagotable de esperanza y fortaleza. Cada paso que damos con fe es una oración contestada y una profecía cumplida. Además, la prosperidad de Isaac también nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Es natural desear una vida próspera, pero esta verdadera prosperidad solo es completa cuando está basada en la palabra de Dios y en la comunión constante con el Espíritu Santo. El estudio bíblico revela que el propósito de Dios para cada uno de nosotros no es solo tener éxito terrenal, sino crecer en la fe y el amor, siendo luz y sal en el mundo. Isaac ejemplifica esta unión entre el cuidado divino y la responsabilidad humana, pues no solo esperó pasivamente, sino que trabajó diligentemente, siempre en oración y alabanza. Finalmente, la historia de la vida de Isaac en el desierto y su prosperidad nos lleva a una poderosa reflexión para el día. Los desiertos de la vida son momentos preciosos que Dios usa para preparar nuestros corazones para grandes milagros y para revelar su propósito. El camino puede ser árido, pero con Jesucristo y el Espíritu Santo a nuestro lado, estamos revestidos de coraje y fe para seguir adelante, incluso cuando no podemos ver el agua ni la salida. Como cristianos, debemos recordar siempre la importancia del ayuno y la oración en los momentos difíciles, porque es en estos momentos que la salvación se manifiesta aún más claramente. Ahora, con este aprendizaje sobre la prosperidad y la fe en medio del desierto, pasemos al siguiente capítulo, el nacimiento de los hijos de Isaac y lo que sus historias nos enseñan sobre el plan divino. El nacimiento de los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, nos lleva a una profunda reflexión sobre los misterios del propósito de Dios y cómo Él actúa muchas veces de maneras sorprendentes para cumplir sus promesas eternas. La Santa Biblia narra con gran detalle que Rebeca, esposa de Isaac, enfrentó un largo periodo de infertilidad y solo después de ferviente oración y ayuno se cumplió la palabra de Dios con el nacimiento de los gemelos. Génesis 25, 21, 26. Este episodio nos enseña que la fe, acompañada de la perseverancia en la oración, puede abrir puertas aparentemente cerradas por los imposibles humanos. El Espíritu Santo actúa en silencio y en poder, y así como la promesa de salvación vino por medio de Jesucristo, aquí aprendemos que Dios obra en el tiempo oportuno, en el momento exacto, según su propósito divino. Esaú, el primogénito, y Jacob, su hermano, son figuras que ilustran la complejidad de la vida cristiana y los desafíos del discernimiento espiritual. El conflicto entre ellos simboliza la lucha constante entre los valores terrenales y los valores del reino de Dios, entre la carne y el espíritu. La Biblia, en Hebreos 12, 16, 17, advierte contra desdeñar el don de la salvación, y esta lección es clara en la historia de Esaú, quien vendió su primogenitura por un plato de comida. Este episodio nos sirve como un llamado a reflexionar sobre la importancia de valorar la palabra de Dios y no cambiar nuestra fe por placeres fugaces. El testimonio cristiano nos desafía a afirmar nuestra fe con valentía y a buscar la salvación con seriedad y devoción. Jacob, a su vez, nos muestra que a pesar de sus fracasos y errores, Dios eligió usarlo para cumplir sus promesas y propósitos mayores. La vida de Jacob es una invitación a reflexionar sobre
cómo la gracia y el perdón de Dios transforman vidas y cómo el Señor puede usar a cualquier persona, incluso con imperfecciones, para realizar un milagro y una gran obra. La Biblia es rica en parábolas de Jesús que ilustran la misericordia divina hacia los pecadores arrepentidos, y el estudio bíblico de este episodio revela que el camino hacia la prosperidad espiritual pasa por el arrepentimiento, la oración y la entrega total al Señor. Jacob aprendió a depender del Espíritu Santo para superar sus debilidades, demostrando que la fe es un proceso continuo de crecimiento. La relación entre Esaú y Jacob nos recuerda también la importancia del amor al prójimo y del perdón, fundamentos esenciales para la vida cristiana. Aunque vivían en conflicto, Dios realizó un milagro espiritual en sus vidas, trayendo reconciliación y restauración. Jesucristo nos enseñó a amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. Mateo 5:44. Y este mensaje de fe debe guiar nuestras relaciones personales y comunitarias. La oración, la alabanza y el estudio bíblico continuo nos ayudan a fortalecer nuestra armadura de Dios y a mantenernos enfocados en el propósito de Dios, incluso cuando enfrentamos disputas y desafíos familiares. En última instancia, la historia de los hijos de Isaac nos desafía a mirar nuestras propias vidas y familias a través de los ojos de la fe y la esperanza. En medio de las luchas, Dios está actuando para cumplir sus profecías y realizar milagros que transforman generaciones. Este es un mensaje poderoso para cualquiera que busque sanidad espiritual y un mayor propósito en la vida cristiana. Que este testimonio cristiano sirva de inspiración para nunca desistir de la oración, el ayuno y la alabanza, aun cuando los obstáculos parezcan grandes. Ahora que hemos llegado al final de este viaje con Isaac y su familia, te invitamos a reflexionar profundamente sobre cada lección y prepararte para la siguiente.